¿Has sentido que el día de reposo es más que solo una regla? ¿Que hay un significado más profundo que se nos escapa? En este estudio bíblico exploraremos la dimensión profética del reposo, revelando cómo este mandamiento es en realidad un tipo o una sombra del glorioso reposo eterno que nos espera en Cristo. Descubre las tres conexiones bíblicas entre la creación, la redención y nuestro descanso final en Dios. Un viaje que te llevará desde el Éxodo hasta Hebreos 4. Hola queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión del podcast El Día de Reposo en lapalabraDeVida.com.co. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan Cardona. Cariño, en la clase anterior aprendimos que el día de reposo es una ordenanza de la creación, pero hoy tenemos una pregunta que me ha estado inquietando. Sí, hola Linda, hola queridos oyentes. Es un gozo estar nuevamente con todos. Dime Linda, ¿qué es lo que te ha estado inquietando? Bueno, he estado pensando, si Dios ya no necesita descansar porque es todopoderoso, Ujú. ¿por qué sigue siendo tan importante para nosotros el día de reposo? Mm, ¿Será que hay algo más profundo que no estamos viendo? Muy buena pregunta, Linda. Y justamente esa inquietud tuya nos lleva al tema principal de hoy, porque efectivamente el día de reposo no es solo un mandamiento aislado, sino que tiene una dimensión profética que muchos creyentes no logran comprender completamente. Profética. Ujú. Quiere decir que el día de reposo apunta hacia algo futuro. Exactamente. El día de reposo es lo que en teología llamamos un tipo, que señala hacia algo mucho más grande y glorioso. Pero antes de explicarte qué es un tipo, permíteme hacerte una pregunta. Ujú. ¿Alguna vez has notado que cuando guardas el día de reposo, tu alma experimenta una paz que parece darte un pequeño anticipo del cielo? Ahora que lo mencionas, sí. Ujú, Cuando realmente me dedico a reposar en el Señor, siento como si el tiempo se detuviera y hubiera una conexión especial con Dios. ujú. Es como si fuera una pequeña muestra de algo eterno. Exactamente. Lo que acabas de describir es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. El día de reposo funciona como un tipo del reposo eterno que nos espera en Cristo Jesús. Cariño, perdóname, ¿qué es exactamente un tipo? Mm, Porque cuando escucho esa palabra, honestamente pienso en el típico malandrín del ujú. vecindario. Es cierto, pero no es eso, Linda, aunque es comprensible la confusión. Un tipo, en términos bíblicos, es algo completamente diferente. Los tipos son personas o ceremonias o acontecimientos o cosas en el Antiguo Testamento que señalan o prefiguran proféticamente hacia algo mayor en el Nuevo Testamento. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto para Ujú. entenderlo mejor? Claro que sí. Imagínate que estás en una habitación oscura y alguien proyecta la sombra de una cruz en la pared. Esa sombra te da una idea de la forma de la cruz, pero no es la cruz misma. Así funcionan los tipos. Son como sombras que anuncian la realidad que está por venir. En el caso del día de reposo, cuando Dios reposó en la creación, estaba proyectando la sombra de nuestro reposo eterno en Cristo Jesús. El reposo de Dios en Génesis 2 es el tipo y el reposo eterno de la iglesia es el antitipo, es decir, el cumplimiento. ¡Qué hermoso! Entonces, cada vez que guardamos el día de reposo, estamos experimentando un anticipo del cielo. Exactamente. Y la Biblia nos enseña esto de manera muy clara. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Ujú. La escritura nos muestra que el día de reposo no solo se conecta con la creación, sino que también tiene una dimensión redentora que cambia completamente nuestra comprensión del mandamiento. Pero antes de explicarte esto, necesito que entendamos primero cómo la Biblia misma, establece esta conexión tipológica. ¿Y cómo exactamente la Biblia enseña que el día de reposo es un tipo del reposo eterno? La escritura nos enseña esto mediante tres conexiones fundamentales que quiero que examines conmigo paso a paso. Ajá. Primera conexión. El reposo de Dios se relaciona directamente con el cuarto mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, Dios establece allí el fundamento inicial
del día de reposo en la creación misma. ¿Te das cuenta de algo importante aquí? Bueno, que Dios incluye el reposo como un mandamiento moral, Ujú. no como algo ceremonial que pudiera cambiar. Excelente, así es. Este es un punto crucial. El reposo forma parte de la ley moral de Dios, que permanece para siempre como una recordación de su voluntad para su pueblo. No es como las leyes civiles o las leyes ceremoniales que tenían un propósito temporal. Entonces, ¿esto significa que el día de reposo sigue siendo relevante para nosotros hoy? Absolutamente. Pero todavía hay más. La segunda conexión es aún más profunda. El reposo de Dios también se relaciona con la obra redentora de Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, encontramos algo extraordinario. Ujú. El pueblo debía guardar el día no solo como recordatorio de la creación, sino como recordatorio de su redención de la esclavitud en Egipto. ¿Ahora puedes ver la conexión? Sí, es como si el día de reposo fuera una celebración tanto de la creación como de la salvación. Excelente, así es. Y esto nos lleva a la tercera conexión, que es la más gloriosa de todas. El reposo de Dios se relaciona directamente con el reposo de los creyentes. En Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 10, el escritor nos enseña algo extraordinario. Así como Dios reposó después de crear todas las cosas, así también quienes son nuevas criaturas en Cristo Jesús reposan de sus obras por la obra de Cristo y esperan el reposo eterno. Cariño, esto es profundo, pero ¿cómo coincide exactamente el día de reposo de Dios con nuestro reposo futuro? Aquí es donde la tipología se vuelve verdaderamente útil. Linda, permíteme mostrarte tres maneras específicas en que coinciden. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo que va a cambiar la forma en que vivimos el día de reposo. Porque cuando comprendas estas conexiones, nunca más podrás ver el día de reposo como un simple día de descanso. ¿Y cómo exactamente coinciden? Bien, la primera coincidencia es profundamente práctica. Ambos reposos son para hacer justicia y misericordia. En Éxodo capítulo 20, versículo 10 al 11, Dios nos llama a tratar con justicia y misericordia a los animales, a los siervos, a los forasteros, a todos. Todos deben participar de reposo. Esto significa que el día de reposo debe ser un día de servicio hacia otros. Exactamente. Y fíjate en esto, el reposo final también demostrará la justicia y misericordia de Dios. En Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, vemos que en el reposo eterno Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La segunda coincidencia es igualmente hermosa. El día de reposo es para hacer la voluntad de Dios, como también lo será el reposo eterno. En Isaías 58:13, Dios nos dice que si nos retraemos de hacer nuestra voluntad en su día santo, encontraremos delicia en él. ¿Y cómo se relaciona esto con Cristo? Ah, linda, aquí es donde todo cobra más vida. En Juan 5:17 el Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cristo mismo está trabajando para darnos ese reposo eterno. Y en Juan 5:36 Él nos dice que las obras que el Padre le dio para cumplir dan testimonio de Él. ¿Te das cuenta? El Señor está trabajando para que nosotros podamos reposar eternamente con Él. Claro, es como si cada día de reposo fuera una cita con Cristo. Exacto. Y la tercera coincidencia, la más dulce. El día de reposo es para meditar sobre la creación de Dios y su salvación. Éxodo capítulo 20, verso 11. Nos recuerda la creación. Deuteronomio 5:15 nos recuerda la salvación. Eso cambia completamente nuestra forma de pensar. Ujú. ¿Y cómo podemos vivir esto de una manera práctica? Bien, queridos oyentes, cada día de reposo que guardan están experimentando un anticipo del cielo. Cuando mostramos misericordia a otros, cuando buscamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra,
Cuando meditamos en la creación de Dios, cuando meditamos en la salvación de Dios, estamos viviendo una pequeña muestra de la eternidad. Imaginen por un momento, si el día de reposo terrenal puede traer tanta paz y gozo, ¿cómo será el reposo eterno en la presencia de Cristo? Cariño, al escuchar todo esto, mi corazón se llena de esperanza, pero también me surge una pregunta personal. Ujú. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy experimentando este anticipo del cielo en mi día de reposo? Ah, qué importante pregunta. Y creo que es la pregunta que muchos de nuestros oyentes también se pueden estar haciendo. Permíteme decirte algo con todo el afecto. Si tu día de reposo se ha convertido en una lista de normas que cumplir, entonces estás perdiendo de vista la belleza tipológica de este día. El verdadero reposo se reconoce porque tu alma experimenta paz en medio de las tormentas de la vida. Se reconoce porque tu corazón se llena de compasión hacia otros. Se reconoce porque anhelas más de la presencia de Dios en ese día especial. Y si alguien siente que no está experimentando esto, Bueno, entonces es una invitación a redescubrir el día de reposo. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11 nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Queridos oyentes, cada vez que guardamos el día de reposo, estamos proclamando nuestra fe en el reposo eterno que nos espera. Estamos declarando que nuestro descanso final no está en este mundo, sino en Cristo Jesús. cariño, esto ha sido verdaderamente revelador. Creo que nunca más podré ver el día de reposo de la misma manera. Amén. Y ese es precisamente el propósito, Linda. Que cada día de reposo sea un dulce anticipo del cielo, una invitación a la eternidad con Cristo. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio tan enriquecedor, pero antes de despedirnos queremos invitarlos a que esta enseñanza no se quede solo en sus oídos, sino que también transforme su experiencia del día de reposo. Así es. Y animo a que durante este próximo día de reposo experimentemos de manera consciente con estos tres elementos. Practiquemos la justicia, la misericordia, busquemos hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra y meditemos tanto en la creación como en la salvación. Y no olviden compartir con nosotros sus experiencias. Queremos saber cómo Dios está usando esta enseñanza en sus vidas. Pueden escribirnos a través de nuestro sitio web lapalabraDeVida.com.co o dejarnos sus comentarios en las plataformas donde nos están escuchando, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast o desde donde nos escuchen. También los invitamos a suscribirse a nuestro podcast para no perderse ninguna de las enseñanzas que seguiremos compartiendo sobre el día de reposo. Recuerden que cada episodio es una pieza más del hermoso rompecabezas que Dios nos está revelando. Los animamos a compartir este episodio con sus familiares y amigos. Sabemos que hay muchos creyentes que necesitan redescubrir la belleza tipológica del día de reposo. Y recuerden, queridos oyentes, que nuestro reposo final no está en este mundo, sino en Cristo Jesús. Que cada día de reposo sea un dulce anticipo de la eternidad que nos espera. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.